qué consistió el estalinismo o vía soviética o vía rusa al socialismo? Bueno, por supuesto, tiene su punto de partida en la teoría de la revolución por etapas y la construcción del socialismo en un solo país. La idea de que eh, como la revolución mundial o la expansión de la revolución socialista en el mundo es inconseguible en el corto plazo y quizás en el mediano, mientras se espera que las contradicciones del capitalismo y que terminen llevando a estallidos revolucionarios o al alcanzar su límite el desarrollo capitalista, se pueda eh, digamos, se pueda actuar políticamente para dirigirse al socialismo o en pos de la revolución socialista, hasta entonces la Unión Soviética tenía que construir el socialismo dentro de sus fronteras, basado exclusivamente en la movilización de su población y en la explotación de sus propios recursos y una organización política totalmente autosuficiente. Y por supuesto, con muchísimo recelo en cuanto a seguridad y defensa, porque el punto de partida es que la Unión Soviética es una fortaleza rodeada de enemigos y donde además puede haber enemigos internos que pongan en riesgo los logros de la revolución y que sean como, como sean los infiltrados o los gérmenes internos de una contrarrevolución, por lo cual hay que estar siempre alerta. Esto va a tener muchísimo peso, demasiado peso en el periodo estalinista o en el periodo de régimen estalinista más puro, el encabezado por el mismo Stalin en la Unión Soviética, pero va a generar una serie de rasgos del modelo comunista de tipo soviético que se van a replicar en todas aquellas experiencias revolucionarias o de transformación radical de la sociedad que quieran imitar eh, el modelo soviético. Que reconozcámoslo, al ser también la primera revolución socialista exitosa y la primera experiencia de construcción del socialismo, era como el referente, era lo que había que mirar si vos querías hacer lo mismo o algo muy parecido. En eso hay que reconocer que muchas alternativas no había. Y como la Unión Soviética desde afuera era vista, podía ser vista como algo exitoso en la medida en que había logrado sobrevivir y después logró mucho más, tenía sentido pensar así, totalmente. Pero bueno, ahora, cuáles son las características centrales del estalinismo? Bueno, acá, eh, cuando hablamos de estalinismo, hablamos del periodo de gobierno de Stalin, de Joseph Stalin, este personaje que ya mencionamos, que podríamos decir que asumió, digamos, tuvo su ascenso al poder con la muerte de Lenin, el líder máximo de la revolución rusa, en 1924. Lenin muere, Stalin logra ascender a los primeros planos, ya era parte del grupo de gobierno, y ahí lo que comienza a librar, lo que comienza a hacer son dos cosas. Por un lado, eh, digamos, eh, conspirar, negociar, hacer pactos con ciertos dirigentes del partido para ir generando apoyos y volcar todo el partido a su favor. Por otro lado, empezó una serie de debates con los que entendía que eran sus principales enemigos. El mayor de todos va a ser Trotsky, al que también nos referimos. Debates con respecto al rumbo que tenía que tomar la Unión Soviética, el camino para construir el socialismo. Y por otro lado también comenzó a expandir la, la estructura del Partido Comunista, ¿no? Del cual él era el principal organizador. Y comenzó a darle puestos muy importantes, o un lugar muy importante al Partido Comunista en el Estado, en el aparato estatal.
que se iba reconstruyendo, prácticamente casi no desde cero, pero desde un punto muy bajo como consecuencia de la guerra y la desintegración durante la guerra civil. Entonces, claro, Stalin fue acumulando cada vez más poder gracias a sus alianzas y a que iba venciendo, dividiendo y venciendo a sus enemigos. Y de repente, para más o menos 1927, tenía la suma del poder. Ya tenía, claro, una acumulación de poder imposible de contrarrestar prácticamente por cualquier otro dirigente. Eh, Stalin va a eh, asumir prácticamente poderes dictatoriales. En realidad, el régimen de Stalin, el régimen stalinista en la Unión Soviética fue una dictadura, una dictadura personal apoyada en un partido, digamos, en un partido único, como era el Partido Comunista, que se extendió desde 1924 hasta 1953, hasta la misma muerte de Stalin, prácticamente 30 años. 30 años que fueron de transformación, hay que reconocer, transformación radical de la sociedad. Stalin eh, moldeó la Unión, digamos, la Unión Soviética de la manera en que él quería y conforme los lineamientos de los que estaba convencido. ¿Cuáles eran esos lineamientos? Bueno, en primer lugar, un Estado planificador de la vida social, eh, fuertemente centralizado, con una ideología oficial que era el marxismo-leninismo. Es decir, recuperaba la tradición, el comunismo soviético recuperaba la tradición de los fundadores del comunismo, Karl Marx y Friedrich Engels, los fundadores del pensamiento comunista en el siglo XIX, eh, de los cuales Lenin, el líder de la Revolución Rusa, era el continuador y había sido el que actualizó la teoría, ¿no? Sobre todo en lo que era la acción política. Esa era la ideología oficial, el marxismo-leninismo, que era en realidad la interpretación del mismo Stalin de Marx, Engels, o sea, los fundadores, y de Lenin, el gran líder revolucionario, eh, a partir del cual él construyó un culto prácticamente religioso, porque claro, él quería pegarse a la figura del gran líder de la revolución fallecido. Quería proclamarse, se proclamaba su heredero. Después, la forma de gobierno durante el periodo de Stalin fue una dictadura. Ahora, era una dictadura apoyada en un partido único. Cuando Stalin muere, eh, la Unión Soviética pasa a un sistema más oligárquico. Es decir, la dirigencia del Partido Comunista concentraba el poder y con exclusividad. En este sentido, eh, el Partido Comunista, si bien el sistema tenía una constitución, o sea, una ley fundamental que organizaba el Estado y la sociedad, había división de poderes, había poder ejecutivo, legislativo, judicial, todo bien, y aunque las autoridades políticas y los representantes del pueblo eran elegidos en elecciones, todo esto estaba bajo control del partido. Y el partido tenía mucho poder para determinar, por ejemplo, las candidaturas. Digamos, si al Partido Comunista no le gustaba un candidato que se quería presentar a las elecciones, no lo autorizaba. Entonces la gente solo podía elegir entre los candidatos que autorizaba el Partido Comunista, que podían ser miembros del partido o podían ser independientes, gente que no era del partido, pero que igual era bien visto por el partido. Cosas por el estilo. El control del partido por parte de las instituciones, de las elecciones, de la política y de la cultura era absoluto. Absoluto. Todo pasaba por el partido. Si vos eras miembro del partido, ibas a tener muchas más posibilidades de ascender en el Estado, digamos, en el aparato estatal, que si no eras miembro del partido, que no tenías, en cuyo caso no tenías prácticamente ninguna oportunidad, o muy poco. Eh,
Por otro lado, la Unión Soviética tuvo, eh, a nivel económico, ¿cómo estaba organizada la economía? Bueno, el modelo económico, digamos, la acumulación económica en la Unión Soviética se organizaba bajo un modelo basado en la planificación centralizada por parte del Estado. Eh, la forma de propiedad dominante era la propiedad colectiva, ya fuera estatal o cooperativa. No podía haber propiedad privada, no existía prácticamente. Por lo menos no de los medios para producir. O sea, los medios necesarios para producir eran de propiedad colectiva, ya sea estatal, sobre todo, y cooperativa. Eh, los objetivos esenciales de la planificación económica eran la industrialización acelerada a través de lo que se llama eh, sectores de base, el acero, el petróleo, la química, los materiales, digamos, después también las industrias intermedias, como, no sé, el aluminio, la cerámica, etcétera, pero era sobre todo el desarrollo industrial pesado. Y por otro lado, la colectivización de la agricultura. Es decir, la producción agrícola se llevaba adelante en granjas colectivas, estatales o cooperativas. No existía la posibilidad de producir, de que vos tuvieras tu tierra y produjeras y vendieras vos lo que producías. Todos los productores estaban organizados en granjas, todos juntos, en distintas granjas controladas por el Estado o en cooperativas que tenían, por supuesto, control estatal. Producían, ¿no? Y lo que producían, y tenían que producir una serie de cuotas para vender en el mercado, un mercado regulado por el Estado. O sea, ¿no? La economía estaba totalmente bajo el control estatal. No había empresas privadas, no había propiedad privada, no había iniciativa privada. La iniciativa era del Estado a través de la planificación. El Estado determinaba qué se producía, qué cantidades, cuáles eran las prioridades, cómo se distribuía, dónde se distribuía, etcétera. El Estado era el único asignador de recursos y la planificación era quinquenal, o sea, se hacían planes a 5 años que iban teniendo ajustes en el medio. Eh, no existía un mercado libre de compra y venta de mercancías. No, el mercado estaba totalmente regulado. En realidad no era mercado, era más distribución que otra cosa. Esto, por supuesto, tuvo una serie de problemas como la excesiva rigidez, la ineficiencia, por el hecho de que estaba extremadamente centralizado. Había decisiones que estaban ridículamente centralizadas. eh, los excesivos controles administrativos, la excesiva burocratización, los eh, los objetivos eran demasiado ambiciosos muchas veces para lo que realmente se podía hacer o para los recursos de los que se disponían. Entonces siempre había que terminar corrigiendo, había mucho margen de error, se derrochaban bastantes recursos. eh, y había desabastecimiento. Cada tanto la crisis de la economía soviética se expresaba en el desabastecimiento. De repente, cada tanto faltaban productos de distinto tipo. Eh, Eso era como lo clásico. Ya hablamos en parte de lo político, hablamos de lo económico. em, Ahora, después, con respecto a lo internacional o la relevancia internacional que tenía la Unión Soviética. Em, la Unión Soviética bajo el periodo de Stalin, y esto después va a continuar cuando ya no esté Stalin, va a tener como una política muy vertical y, digamos, muy de firme control de los partidos comunistas de otros lugares del mundo. A través de la Tercera Internacional, que se había creado durante la revolución misma,
cuando en vida de Lenin, estaba Trotsky y todos, la Tercera Internacional, que tenía que ser una especie de coordinadora de los partidos comunistas para, bajo un mismo programa político, tratar de, bueno, de discutir, de debatir las líneas de acción en cada país en pos de alentarla y de trabajar políticamente por la revolución. Bueno, la Tercera Internacional con Stalin se convirtió en un aparato, digamos, en un aparato de control de los partidos comunistas del mundo por parte del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde el Partido Comunista de la Unión Soviética, y en particular el líder del partido, decía cuál tenía que ser la línea a seguir y todos los otros partidos tenían que decir que sí. O sea, no había mucho margen para discutir, digamos, se discutió alguna que otra vez, eh, pero en general mucho no se discutía, los partidos comunistas del mundo tendían a acatar lo que decía eh, el, el secretario general del Partido Comunista Soviético y listo. Eh, o sea que terminó eh, cambiando el sentido que tenía originalmente, ¿no? Todo también por este celo de Stalin por tener todo bajo control y que nada se saliera del camino que él trazaba. Esto, ya muerto Stalin y con el comunismo soviético, el modelo comunista soviético expandido, por ejemplo, a Europa del Este, a otros países de Europa del Este, después de la Segunda Guerra Imperialista, eh, digamos, va a tener como consecuencia que la Unión Soviética, digamos, el gobierno soviético va a presionar y a tener bajo control muy estricto a los países, digamos, a las sociedades bajo un régimen comunista en Europa del Este, era la zona de influencia, que va a ser la zona de influencia soviética después de la Segunda Guerra Imperialista, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la actitud que el Partido Comunista Soviético tenía con los partidos comunistas antes de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra se va a convertir en una, o va a continuar como política exterior, en la política exterior de la Unión Soviética hacia los nuevos países comunistas del mundo, pero en particular de Europa del Este, que es la que va a estar bajo la influencia más directa de la Unión Soviética, después de en la década del 50 en adelante. Eh, Después, con respecto a lo que, con respecto a la cultura, bueno, el la visión que Stalin y el stalinismo tenían de cómo tenía que estar organizada la sociedad significaba que el Partido Comunista y el Estado tenían que tener bajo control todos los aspectos de la vida de las personas, todos los aspectos de la vida social. No podía haber nada que estuviera por fuera de el control, la observación y, digamos, la aprobación del Estado. Muy pocas cosas de la vida privada, en todo caso, podían quedar por fuera de eso, pero como mínimo todo lo que se hacía de manera pública tenía que tener de alguna manera, estaba controlado y tenía que tener la aprobación del Estado y del partido. Eh, de manera tal que la cultura, o sea, todo lo que eran las ciencias, las artes, las expresiones, las distintas expresiones eh, culturales que puede haber en una sociedad, eh, digamos, la producción intelectual, todo, tenía que, eh, tenía que seguir los principios de la ideología oficial, el marxismo-leninismo, tenían que pasar por la, la aprobación, digamos, por la aprobación del partido y el análisis del partido y del Estado para ver si lo aprobaban, y todo lo que fuera en sentido contrario a la línea oficial del partido y del Estado, era muy probable que tuviera una censura parcial o total. La censura se aplicaba de manera constante
en la Unión Soviética y posteriormente va a ser así en, los, en las sociedades que adopten el modelo comunista soviético. Ahí va a haber periodos en los que va a haber más libertad, pero también periodos en los que va a haber menos libertad. Con Stalin, por ejemplo, la libertad se redujo al mínimo. En ese sentido, el, el periodo de gobierno de Stalin fue quizás uno de los más represivos, fue el más represivo lejos de de todas las sociedades que adoptaron el comunismo eh, según el modelo soviético, lejos. Nada, nada. Y esto a, nos va a llevar a continuación a hablar en particular de lo que fue la política con Stalin. Pero bueno, antes de eso, cerremos con la cuestión de la cultura. Además de tener que pasar por la aprobación, la evaluación del Estado y del partido, también el Partido Comunista y el Estado tenían una línea, digamos, promovían un tipo de ciencia, un tipo de arte, un tipo de producción intelectual, ¿no? O sea, tenían como recomendaciones de, bueno, si vos querés pintar un cuadro, si vos querés escribir, si vos querés escribir, ser escritor, y que te publique, si vos querés ser periodista, por otro lado, ¿no? Si vos querés investigar, ser científico, investigar y demás, bueno, tenés que investigar dentro de estos temas, tenés que escribir de esta manera, tenés que pintar según este modelo. Eh, Podés cambiar algunas cosas, pero tenés que sí o sí mantener el espíritu, digamos, mantener eh, los principios. Los principios, digamos, lo básico lo tenés que seguir sí o sí. No podés romper con eso. Porque romper con eso significa ir en contra de lo que la ideología oficial establece que tiene que ser el arte, la ciencia, eh, el pensamiento, la comunicación y demás. Esto, por ejemplo, dio lugar en el mundo, en el caso de las artes, a el realismo socialista, por ejemplo. Era, por supuesto, un arte realista, o sea, que trataba de reflejar la realidad o algo, o algo parecido a la realidad, eh, pero con una reivindicación, reflejar la realidad, pero la realidad de trabajadores, de obreros y campesinos reivindicados, convertidos en héroes. Se los representaba de manera realista, pero lo que se hacía era glorificarlos. Y todo tenía que, todo lo que se produjera artísticamente tenía que de alguna manera, tenía que seguir esa línea, tenía que ser celebratorio, digamos, representar tal cual, o sea, no ser abstracto, no ser, eh, no romper con lo que se entendía que era reflejar la realidad y por otro lado ser celebratorio de los trabajadores, de la revolución, de los dirigentes del Partido Comunista, era más o menos así. Bueno, cerremos con lo mejor que en realidad es lo peor, que fue la represión y el terror bajo el régimen estalinista. Eh, Stalin habíamos dicho que logró a fines de los años 20 una altísima concentración de poder, que convirtió su gobierno en una dictadura prácticamente. Eh, una dictadura apoyada en un partido único, pero una dictadura porque había mucha concentración de poder en su persona. Eh, Obviamente que esta dictadura también se apoyó en un ejercicio sistemático de la represión y del terror, digamos. Llevó adelante sus proyectos de transformación de la sociedad, sobre todo a fines de los 20 y principios de los años 30, sin importar los costos materiales y humanos que implicaran o que tuvieran. Por ejemplo, se calcula que bajo todo el periodo de dominio de Stalin, o sea, de 1924 a 1953, se calcula que habrían muerto aproximadamente 20 millones de personas como consecuencia de
los altísimos niveles de represión, sobre todo en los años 30, y después también los costos humanos que tuvieron los experimentos sociales y económicos que llevó adelante Stalin. A fines de los años 20, Stalin decide dar un paso adelante en la construcción del socialismo en un solo país, entonces lanza una, un proceso de transformación general de la sociedad basado en dos pilares que van a ser posteriormente las bases del comunismo soviético, que fueron la planificación de la economía y sobre todo del desarrollo industrial, o con prioridad del desarrollo industrial, y por otro lado la colectivización forzosa de la agricultura. La colectivización forzosa de la agricultura fue lo que tuvo mayores costos, porque los campesinos, muchos de los cuales eran propietarios, eh, no querían, no querían ingresar a las granjas colectivas, no querían cambiar la, la forma de propiedad, la forma de producir. Muchos querían, sobre todo los más pobres, sí querían, pero lo que eran la clase media rural, o sea, los medianos, pero digamos, los pequeños y medianos productores que no, digamos, que no eran la mayoría, pero eran una minoría significativa de los campesinos, no querían cambiar nada. Y había algunos incluso que se aprovechaban un poco de la situación de la Unión Soviética posterior a la guerra, donde y, y había muchos especuladores, muchos intermediarios en la compraventa de productos agrícolas que especulaban con los precios. Entonces, claro, Stalin decide dar un paso adelante y colectivizar la agricultura por un lado y avanzar en la planificación de la economía con eje en el desarrollo industrial aceleradísimo. La idea era que la Unión Soviética se convirtiera en una economía autosuficiente bajo control absoluto del Estado en 5 años, para lo cual se lanza el primer plan quinquenal. Bueno, esto tuvo un costo altísimo, porque la colectivización de la agricultura fue forzosa. Se obligó a los campesinos que no querían a aceptar las nuevas condiciones de producción en granjas colectivas y las entregas obligatorias de cuotas de producción. Muchos campesinos se resistieron y la respuesta fue una brutal represión. A eso hay que sumarle los errores de organización que generaron desabastecimiento de alimentos en varias regiones y hambrunas. Bueno, como consecuencia de estos errores, por un lado, de la represión por el otro, y también del periodo de terror que hubo en la década del 30, eh, donde Stalin generó purgas, o sea, eliminación de opositores dentro del mismo Partido Comunista, se calcula que entre todo eso, entre todas esas acciones, murieron 20 millones de personas aproximadamente. Un número escalofriante. Todo lo que vino después en la Unión Soviética no estuvo, pero ni mínimamente cerca de llegar a estos niveles. No volvió a haber algo como el Stalin. Pero bueno, con esto terminamos y nos vemos próximamente.